Y es que precisamente hoy venimos con el fracaso de los sistemas jurídicos en la democracia. Y antes que usted se diga, oye, qué fastidio, van a venir con un programa de filosofía del derecho. No, 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 no. Aquí no nos vamos a poner tan profundo en el tema, sino vamos a entrar en la realidad práctica. ¿Qué pasa en las democracias? ¿Por qué cada vez, Jorge, que en los países desarrollados, si se quiere decir, la gente tiene un problema legal y eso se vuelve, oye, chico, un problema sin fin, sin solución alguna? Díganme ustedes, no importa en qué parte de Latinoamérica, Europa o incluso en los Estados Unidos se encuentra, cada vez que uno va a una causa legal en un tribunal, eso es un mundo burocrático en el cual uno siente que como ciudadano está completamente indefenso ante la ley, o de un sistema que lo que hace es trancarlo todo a través de vías burocráticas, que en lugar de dar una solución expedita a los ciudadanos, más bien se la complica, y por eso vemos muchas veces, Jorge, que la gente toma la justicia en sus propias manos porque el sistema falla en darle una respuesta. Pero bueno, ¿qué tal? Bueno, muy contento de estar en en este desde afuera más íntimo, desde afuera más personal, donde Daniel y yo nos tomamos la libertad de ser un poco más libres de expresar nuestras opiniones aquí en confianza con todos ustedes. Siempre nos estamos educando, siempre nos estamos leyendo, y aquí traigo mi versión favorita de Los Amos del Valle, de Pomaire, edición Pomaire, de Francisco Herrera Luque, justamente para empezar a hablar de este tema de el acceso a la justicia y por qué es tan engorroso. Y es que este libro fue escrito, vamos a ver un momento, fue escrito en los 70, en los 80, si recuerdo bien, y el señor Herrera Luque habla de la historia de Venezuela, de la época colonial, de los grandes cacaos, de los mantuanos, del mantuanaje. Y desde ese momento tú vas viendo cómo es impresionante, cómo pareciera que estuviese hablando de la Venezuela del día de hoy. Cómo la sociedad no ha cambiado para nada. Entonces aquí tú, para entrar en este tema, porque se dan dos cosas. Desde un principio en el libro te muestra cómo para tú acceder a la justicia te lo dejan bien claro. Tú eres un pendejo si piensas que por los medios tradicionales vas a conseguir justicia. Porque el verdadero varón, el verdadero hombre fuerte, resuelve los problemas con su propia mano y por sus propios medios. ¿Qué te quiere decir, dejar decir eso? Que la violencia es el arma de la justicia, si se quiere, la justicia divina. Y lo más importante de todo eso, por el otro lado, es que a día de hoy pareciera que con vaivenes históricos o con una evolución histórica de los tiempos, es el mismo concepto. Que la justicia, eres un pendejo si piensas que la justicia va a resolver los problemas y que ahora, bueno, quizás no la violencia, o quizás sí, pero pagando es que resuelves los problemas. La justicia es para pendejos, o mejor dicho, el que cree en los sistemas de justicia es un pendejo, así pareciera. Esa es como que la gran moraleja que nos deja estos 25 años de abuso continuo de chavismo, ¿no? Que crean, cambian leyes, ejecutan, y al fin y al cabo parece que en nuestro país siempre se termina imponiendo el más fuerte o el más vivo. Pero es que fíjate tú, Jorge, no es simplemente algo de Venezuela. Yo creo que Kafka, ya Franz Kafka, por allá en los años 20, una obra póstuma suya, que era El Proceso. Ya él en esa obra teatral hacía básicamente la realidad, ¿no? La historia de un joven banquero, el cual se le acusa de algo y queda encerrado en una maraña política, una maraña burocrática en un sistema judicial en el cual la corrupción, la desidia y el desinterés de los funcionarios, siquiera, deja al hombre atrapado en un círculo vicioso sin fin que al fin y al cabo muere él ejecutado por las mismas fuerzas de seguridad. Entonces, y esto lo hace Kafka en una versión existencialista alemana, si se quiere decir, por allá, comenzando el siglo XX. Entonces ya podemos ver que la modernidad entera, el Estado de Derecho que tanto se habla, ese Estado de Derecho que tanto se persigue en los países donde existe el imperio de la ley, muchas veces se desvirtúa. Y es que las leyes son creadas por el hombre, pero el hombre no es perfecto. Y yo creo que en lugar de crear unos códigos de leyes para que básicamente nos facilite el respeto por la ley y como una especie de contrato social del Leviatán, si nos vamos a poner aquí más académico en el sentido,
No se respeta, Jorge. No se respeta. Mira, no se respeta y si tú tienes razón en que no es una sola cosa o es único de Venezuela. En Colombia también mucha gente que nos ve desde Colombia, desde México, desde Argentina, desde Chile, desde Ecuador, lo dicen también, que sienten que la justicia no representa o que él tarda mucho tiempo en llegar. Eso es lo que vemos en los comentarios en YouTube. Pero yo me voy a poner también un poco más sobre, tú hablabas de Kafka. Hay un libro muy bueno que resalta lo que ocurría en la Francia antes de la Primera Guerra Mundial, el famoso libro de Yo acuso de Émile Zola, donde justamente hablaba la falta o la impunidad o cómo el acceso a la justicia estaba al alcance de unos pocos, de una oligarquía, de un grupo dominante, pero se usaba como un martillo, como una manera de reprimir a toda aquella raza, persona o estrato social o religioso en este caso, que estuviese en contra de esa oligarquía. Y justamente ese libro, tú vas viendo cómo Émile Zola denuncia abiertamente cómo el aparato judicial francés y cómo todo estaba podrido por dentro y cómo esa falta de check and balance, esa falta de contrapesos en la justicia y esa falta de acceso a la justicia desmoraliza al ciudadano y reduce o merma la confianza al final en las instituciones, llámese Fuerzas Armadas, llámese Tribunal Supremo de Justicia, llámese cualquier institución seria que debería regir la nación. Entonces, cuando tú tienes esas instituciones minadas en su credibilidad, ¿a qué acude la gente? ¿A qué acude la gente? A salvadores, como fue también el inicio de la Segunda Guerra Mundial, como lo fue Chávez en su momento. Al hombre de la etiqueta, para los que son de Venezuela y se acuerdan de esa novela de Por estas calles, fíjate tú que, y de hecho eso pasó en la vida real, salió reseñado en la novela, y es que precisamente ante la falla del sistema judicial, ante la falla del sistema de imponer orden y justicia, existía este renegado, por así decirlo, del hombre de la etiqueta que iba asesinando a jueces corruptos y a cuanto bicho malandro se hubiera saltado la justicia y estuviera impune. El hombre de la etiqueta los perseguía, los mataba y le colocaba una etiqueta justo para que en la morgue lo identificaran por sus crímenes cometidos. Y eso es lo que pasa, fíjate tú, y sigamos un poco invernando qué pasa en nuestro país. No vamos a hablar ni siquiera del chavismo porque sabemos que es la peor podredumbre que ha existido en la vida, en toda la vida republicana de nuestro país, pero ya en los años 80, en los años 90, vivíamos un sistema judicial, Jorge, con esa famosa banda de los enanos, que era un pocotón de jueces corruptos, o la famosa tribu también, que eran puros jueces corruptos que a punta de plata sacaban sentencia de un grupo contra otro. Entonces, así es que se movía la justicia, a punta de realazo. ¿Y qué sucede hoy en día? A nivel mundial, yo creo que el sistema de la ley está bajo una burocracia excesiva, hay una lentitud en los procesos judiciales, causa de acumulación por tribunales, ejemplos concretos. Bueno, mira, oye, hay casos judiciales que nunca salen. Hay gente que ha pasado más de 20 años. Te voy a poner los jueces los policías metropolitanos. 22 años. 22 años presos. Y ellos, ¿cuál es su único? Ellos han sido, la misma ley no pudo dar ninguna prueba al sistema judicial de que ellos estuvieran implicados ni que fueran culpables de los crímenes que le fueron imputados. Y esos están cerca de cumplir la pena máxima, que en Venezuela son de 30 años. Y te apuesto que si llegan a los 30 años tampoco lo van a excarcelar, porque así está mal nuestro sistema. Causas judiciales que quedan ahí archivadas, que ningún juez quiere tocar por tema político, que ningún juez quiere abrir esos expedientes, y así que la gente queda atrapada en un sistema burocrático sin fin, en el que a veces se pierden las pruebas, a veces por negligencia, a veces por órdenes estatales. La gente no sale y queda allí. Mira, tú estabas hablando y yo estaba aquí buscando un libro que, bueno, tengo que admitir que no me lo he terminado de leer porque a pesar de que refleja muy bien lo que tú dices, es difícil de leer, ¿oíste? Y eso es una crítica que yo le hago también al sistema educativo, aquí haciendo rápidamente un inciso, que nos mandan a leer 100 años de soledad o el libro de Rómulo Gallegos, Doña Bárbara sí. también. Entonces, La mala oye, hora hermano, también. qué complicado que tú me mandes a leer ese libro cuando estoy empezando a agarrarle el gusto a la lectura. Oye, un libro fácil de leer y que es más fácil de entender en la historia de Venezuela, Francisco Herrera Luque. Completamente de acuerdo contigo. Entonces, te enamora de la historia del país. exactamente. Entonces, cónchale, en vez de tú ponerme ahí a aburrirme de la historia de mi país, me pones a leerme un libro que por más de que Rómulo Gallegos tenía virtudes en otros aspectos, como ser presidente de la República o luces como escritor o bueno, poeta, etcétera. Oye, en este libro específicamente dejaba mucho que desear. Pero hay un libro que se llama Cuatro Crímenes, Cuatro Poderes, de Fermín Mármol León, donde él relata justamente esos cuatro poderes, y era lo que estaba buscando: el poder económico, el poder eclesiástico, el poder militar y el poder político. Y aquí una parte que dice algo interesante también, que este país
es de políticos, es un país político y de los políticos. Cuando sea un país técnico, tú tendrás la razón. Y es que refleja muy bien lo que ocurre en Venezuela y lo que también pasa mucho en México o en Colombia. La política lo mueve todo y lo corrompe todo al final de cuentas. Y si tú no estás dentro, no tienes la suerte o la dicha de estar dentro de uno de estos poderes, en el caso venezolano, vas a llenarte de burocracia excesiva que tu caso, tu problema nunca va a ser resuelto. Entonces, este libro de Fermín Mármol León lo deja bastante clarito. El caso eclesiástico, que lo leí muy bien, muy interesante, pero no entrar en detalle. Entonces, te deja pensar, ¿y cuál es la solución a todos estos problemas? Y me deja pensando también de que todo esto es la génesis, porque al final de cuentas mucha gente odia a Chávez. Yo lo odio principalmente. Uno no debería odiar, como quien dice, pero, Pero se detesta el tipo. concha, les es complicado no odiarlo, y ustedes me dirán, pero él vino de un lado. Y la gente en los comentarios también los dice. Mira, el chavismo y Chávez vienen de Acción Democrática y de COPEI. ¿Y quién eran los partidos políticos? ¿Y cuál es el poder político? Acción Democrática y COPEI. Entonces vamos a estar claro en lo claro. Entonces, ¿qué generó esa democracia de los 50, de los 60, de los 70, que si bien trajo mucha bonanza y fuimos el ejemplo de toda la región? Porque cuando por fin había un país de pocos que estaba en democracia, los demás estaban en una dictadura militar de izquierda a derecha, pero en una dictadura. Nosotros gozábamos, teníamos la dicha de poder votar por nuestros candidatos y nuestro presidente. Eso es algo que envidiaba a toda América Latina y que hoy, lamentablemente, somos los parias, pero en ese momento éramos la envidia precisamente por eso. Pero hay una gran deuda y esa deuda era justamente que la justicia siempre fue un question mark, una pregunta ahí al aire que nunca se le quiso dar respuesta, nunca se quiso atacar porque estaba a predisposición o estaba justamente para que los políticos pudieran hacer uso de ella como quisieran y sus amiguitos. Bueno, Jorge, un caso estrella que te involucra tanto el paso entre aquello que los chavistas están empeñados en llamar Cuarta República y lo que ellos denominan Quinta República, esos primeros años de un cambio de régimen de uno a otro, el caso de Linda Loaiza. Caso de Linda Loaiza, torturada, secuestrada, violada por Luis Carrera Almoina, hijo de Carrera Damas. Imagínate. Pero si como Carrera Damas era uno de los notables, grandes notables, obviamente el sistema judicial trató de callarlo todo. Y tú tienes metida la academia de por medio, tienes metido de por medio también el sistema judicial y tantas otras cosas. Y una mujer como Linda Loaiza, que ha llevado su caso hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que han fallado a favor de ella, que ella tiene no sé cuántas respaldos internacionales, su caso todavía dentro de la justicia venezolana no tiene. No se ha aplicado justicia en Venezuela. De hecho, Carrera Almoina se fugó, lo dejaron libre, algo por el estilo. Entonces tú puedes ver cómo la confluencia de poderes, de intereses económicos, de intereses sociales, están ahí siempre metidos en nuestro país. Y no es solamente en el nuestro, Jorge, yo creo que eso es a nivel internacional. Fíjate tú un caso mucho más reciente. Luigi Mangione, el que mató a un CEO de una compañía de seguros muy famosa en los Estados Unidos. Un crimen horroroso. Todos sabemos la injusticia del sistema sanitario de Estados Unidos, por aquí se sigue, aunque es un país que se ha fundamentado en eso, un país que está fundamentado precisamente en ese tema de la salud privada y todo lo demás, pero bueno, eso ocurre continuamente. Sale Luigi Mangione, que hoy en día lo ponen hasta unas estampas como si fuera San Judas Tadeo. Sí. Lo han puesto en eso, y toda una veneración a un tipo que es un asesino. No importa que asesinó a alguien, asesinó a un ejecutivo de una empresa, punto. Era cualquier persona, era cualquier padre de familia haciendo su trabajo. Podemos vetar o no objetar el trabajo que hacía como presidente de una empresa aseguradora. Imagínate tú, Jorge, si nos fuéramos todos a matar gente porque nos cae mal lo que hace alguien. Y entonces, y te digo, aquí tú ves la hipocresía también de la gente. No solamente lo venera, es porque el tipo es buen mozo. Hasta ahí llega todo eso. Tú ves los comentarios de la gente y es un pocotón de gente desubicada que dice que en lugar de meterlo para la cárcel se lo llevarían para su casa. Imagínate Digo, tú. oye, es un asesino. Mira, yo creo que si eso pasa en Venezuela, ya este muchacho tendría su estatuita junto a los santos malandros del reto y todo el mundo estaría comprando su estatuita, teniéndola ahí como la tenían de Pablo Escobar. Entonces, a eso, y todo lo que tú has dicho, a eso nos lleva o lleva a la sociedad la falta de injusticia o la falta de acceso a la justicia para todos por igual. Que la sociedad, la gente busque la justicia por sus propias manos y que vean en este señor Luigi Mangione o vean en la famosa novela de Por estas calles un intento, un intento de justicia. Y al final de cuentas,
Cuando ya todo llega hasta un punto, a su punto máximo de inconformidad, de la última gota que rebasa el vaso, aparecen estos pseudo líderes mesiánicos, como lo fue Chávez en los 90, diciendo que él iba a destruir, a atacar, a darle justicia a la población y acabar con esa élite corrupta de adecos y copellanos. A eso nos lleva. Entonces, ahí tú estás viendo cómo el sistema se destruye solo porque solamente favorece a unos cuantos pocos. Y ese es el tema que las democracias, y aquí voy a tener que citar a alguien que la verdad no le tengo ninguna simpatía, porque para mí fue uno de los grandes ideólogos de todo este proceso de destrucción de Venezuela, que es Caldera. Alguien que no me simpatiza en absoluto. ¿Por qué? Porque cuando lanzan la intentona de golpe, sale él con un discurso totalmente oportunista, que palabras más, palabras menos, decía que la democracia le está fallando al país porque la democracia no le está dando de comer 3 veces al día a la población. Ese fue su discurso en Senado. Lo único que yo rescato de ese discurso de Caldera, extrapolándolo a cualquier realidad, es que efectivamente, si el sistema democrático no solventa las necesidades de la población, no solamente de económicas, sociales, de educación, de sanidad, sino que no te solventa la seguridad jurídica de tu ciudadano de bien, poder vivir normal y tranquilo, que nadie venga a abusar de ti. Y si alguien abusa de ti y tú vas por los canales regulares y llevas un proceso judicial para tener justicia y el sistema no te la da, ahí está fallando el sistema democrático. Mira, yo creo que ahí tú diste en el clavo y recuerdo el libro que tú me prestaste para entender también el tema de la crisis bancaria en Venezuela. Ahorita olvidé el autor, vale, italiano, no sé qué es, pero que también es muy bueno para entender lo que pasó en esa época. Para quienes no somos aquella época, muchos que nos escuchan vivieron ese momento. Y yo creo que eso fue la gota que rebasó el vaso del sistema democrático venezolano, porque oye, no puede ser que no hubieran instituciones suficientemente fuertes, sólidas y serias para mantener a raya a los grandes bancos. Que pudieran... Filippo Bagnoni era el del libro. Sí. Muy bueno, no sé si tienes el título ahí por ahí. Flores para 2 tumbas. Recomendadísimo. Y entonces, a lo que voy con todo esto es que los bancos tuvieron el camino libre para subir las tasas de interés que les diera la gana, no tenían un encaje legal debidamente guardado, se prestaban dinero entre todos ellos y hasta que finalmente explota la burbuja. Y no conforme con todo eso, el gobierno nacional falla, peca en meter preso a los que había que meter preso y el grueso de la población trabajadora perdió sus ahorros. Pierde sus reales. Entonces, ahí tú ves cómo sientas las bases, principalmente para que hoy en día los abuelitos que nos ven en YouTube tengan una pensión de $3 al mes, que es miserable. Pero por ahí empieza todo. Y después viene la gran revolución de Chávez, que venía a impartir justicia. Lo que hizo fue agravar todos los problemas y la dolencia del país. Y si había un sistema bancario antes corrupto, con el chavismo simplemente se murió la banca. ¿Por qué se murió? La banca se murió. Venezuela en los años 90 tenía la 5ª banca más grande de todo el continente, quitando los Estados Unidos. Si hablamos de la región de Latinoamérica, veníamos entre los primeros 5 países con el sistema bancario más fuerte. Hoy en día, toda la plata de todas las 20 y pico instituciones bancarias del país sumadas no llegan ni siquiera a la cantidad en dólares del 10º banco más grande del Brasil. A eso hemos llegado con lo que hizo la revolución chavista. Masacró la banca, pero masacró la industria, masacró la política y masacró absolutamente todo. Mira, yo no sé cuánto tiempo nos queda en este programa, porque eso es lo que estamos intentando, mantenernos aquí unas cápsulas cortas para que a ustedes les guste y las escuchen. Tenemos que hablar de las soluciones ahora. Pero, exactamente. Bueno, yo te voy a dar rápidamente un ejemplo interesante del tema de la banca y cómo quedó todo eso. Un profesor mío me echaba el cuento de Venezuela estaba tan avanzado y él venía a hacer su posgrado en Estados Unidos, de graduarse también en Venezuela y toda la cuestión, y él ya estaba acostumbrado por las pasantías que había hecho de esas transferencias pesadas entre bancos, millones de dólares. Y a él lo mandan con su banco a una sucursal en Ecuador, en aquella época, en los 70, en los 80, oye, ven aquí a ayudarnos, ven. Y cuando le toca hacer la primera transferencia de $1 millón, los ejecutivos, los directivos del banco le decían, mira, fulanito, ¿tú estás seguro de que $1 millón? La gente estaba preocupada, no sabía cómo reaccionar porque la primera vez que veían que alguien se iba a hacer una transferencia de tanto dinero. Plata. Entonces, hasta ese nivel estamos adelantados en Venezuela. Y ojo, no es por menospreciar aquí a nadie, en ningún país ni nacionalidad, pero así estaba Venezuela. Y de nuevo, la corrupción, la parcialidad política, esa desigualdad de acceso a la justicia, todas esas maravillas que habíamos estado logrando se fueron abajo.
Bueno, soluciones, Jorge. Yo creo que los sistemas democráticos para realmente perpetuarse, porque es verdad, las democracias no son perfectas, pero son perfectibles, mientras que las dictaduras y el socialismo y el comunismo son simplemente aberraciones del sistema político. O sea, esos son los únicos sistemas que nunca van a funcionar. Pero si como la democracia es perfectible, oye, cualquier sistema democrático tiene que ponerse que está bien que exista la Constitución, existan las leyes, pero que se respeten, que se cumplan, que el que infringe una ley pague de verdad, tenga y sea procesado. Que si un ciudadano de bien vio sus derechos violados por un abusador y va y presenta su caso ante la ley, no es que un tribunal se va a tirar 15 años en darle respuesta a ese señor. Porque otra cosa, los abogados cuestan plata. Sí, te asignan defensores públicos y tal, pero eso no te van a salvar de ningún sistema. Entonces, cuando quieren hacer un caso contra alguien que perpetró una cuestión, se necesita muchísima plata. Sí. De lo contrario, el caso queda encerrado en una burocracia infinita que nunca va a parar. Entonces, oye, le tienen que dar solución a la gente, si no lo que sucede es la gente se desencanta del sistema democrático, se desencanta de cómo funcionan las cosas, busca unos líderes mesiánicos que vengan a imponer orden. Fíjate tú, Jorge, en España, país completamente democrático, los ocupa. La gente sale a trabajar en la mañana, a mediodía se les mete a alguien, le ocupa el apartamento y esa gente queda en la calle. Sí. No puede recuperar su propiedad. El Estado falla porque el Estado, en lugar de proteger al propietario, pasa a defender al invasor. Entonces, cuando tú tienes un Estado, imagínate tú ciudadano de bien, trabajas, pagas una hipoteca que te ha costado un ojo en la cara, pagas tus impuestos, eres un ciudadano que sigue todo al pie de la letra, viene un abusador, se te mete en tu casa, vas al Estado y el Estado te dice, oye, es que el techo es de quien lo ocupa y hay que defenderlos, pobrecitos, porque ellos no tienen casa. Imagínate tú. Tú pasas a ser uno y si tú de bien sales y vuelves a ocupar tu casa, entonces te meten preso. Ese son el tipo de cosas que lo que hace es dinamitar la confianza de las personas en un sistema democrático. Entonces la gente comienza a fantasear con esa bota militar que venga a imponer orden. Porque entonces te dicen, eso no pasaba con Franco, o eso no pasaba con Pérez Jiménez, o eso no pasaba con Chávez. Digo, no, eso pasaba con cualquiera. Simplemente que las leyes están para respetarse. Totalmente. Y yo creo que también una solución. Oye, yo creo que es algo que tenemos que hacer todos como sociedad, quitarnos eso de la cabeza de que la viveza criolla es algo de lo que estar orgulloso. No, señor, para nada. Porque cuando tú, y yo creo que esta es una enseñanza obligada que nos dejó a toda la migración venezolana, cuando tú sales y te pones con tu viveza criolla, sales con las tablas en la cabeza y terminas deportado, como le pasó a muchos que se fueron a Estados Unidos a andar pidiendo carros a crédito y pensando que se estaban comiendo la y no pagarlo. Entonces, yo creo que como sociedad, el tema de la viveza criolla, quitarnos esa viveza criolla y quitarnos el cortoplacismo. También de que las soluciones tienen que ser de ya para allá. Y ocuparnos de que las instituciones y velar porque esas instituciones funcionen bien. Y en una democracia asegurarnos a quién le damos el voto, porque esa es otra cosa importante, no andar regalándole el voto por una arepa, por una nevera, por un electrodoméstico, preocuparnos y educarnos para ver a quién le damos el voto y cómo protegemos nosotros como ciudadanos las instituciones, porque al final de cuentas el país y los políticos son reflejos de la sociedad. Completamente de acuerdo contigo, Jorge, y yo creo que ya llegamos al momento de despedir el programa de hoy, así que muchísimas gracias.